Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva entrega de nuestro podcast Diversidades. Estamos aquí como cada semana para tener una nueva vista sobre el envejecer. Les habla su anfitrión Jeremy Enríquez y como cada semana me acompaña Nicolás Cisterna. Nicolás, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jeremy, ¿y tú? Bien, muy Qué bien. bueno. Aquí muy contento y expectante por la conversación que vamos a tener el día de hoy. Pasando a presentar nuestra invitada, es una persona mayor de 73 años quien ha dedicado gran parte de su vida a la medicina natural y que el día de hoy nos viene a conversar sobre los beneficios y las ventajas de esta. Recibimos con un fuerte aplauso a la señora Orieta del Carmen Baza Fuentes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señora Orieta? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Te costó mucho llegar acá a la municipalidad? No, Sí, la conoce desde La hace mucho conozco, tiempo. ¿Hace cuánto vive en Peñalolén, señora Orieta? hace 44 años. 44 años. Sí, Cuando se empezó a fundar Peñalolén casi. casi, claro. Mire, ¿y dónde nació usted? ¿De dónde es oriunda? Yo soy de Tomé. Ya. Región del Maule. Sí, Claro. de Concepción, eso del... Ah, no, Claro, esto, bien perdón, cerca, no, pero esto bien cerca de Concepción. estoy confundiendo yo. No, es la región del Biobío. Claro, Claro. sí. Ujú. Ya, usted nació en Tomé. En Tomé. ¿Y cómo llegó a vivir acá a Peñalolén? Bueno, cuento algo de mi vida, ¿no? Sí, pues. Yo estuve internada en Concepción Ya. 4 años, en la escuela hogar número 5. Y mi mamá me trajo, a ver, para explicar un poquito, me buscó a mi mamá verdadera, que vivía acá en Santiago, porque yo siempre fui adoptada Ujú. Ya. con una persona ya también mayor, que no me podía seguir cuidando, porque ya estaba mucho más mayor y tenía más peligro, según ella. Porque las señoras de más edad que yo todavía, ¿cierto? Tienen otro pensamiento. Claro. Entonces me entregó a mi mamá y ella a los 15 años me trajo acá a Santiago y de ahí ya no me moví más. Mm. Acá conocí a mi esposo, a los 16 años conocí a mi esposo y de ahí cumplí casi 50 años con él, Ya. hasta que él falleció. Y a todo esto, yo siempre fui, como le dijera, busquilla. Es la palabra que yo uso, Ya. ¿ya? Buscando cómo perfeccionarme, porque yo no tengo mucho estudio. Ya yo no he cumplido, por ejemplo, toda la enseñanza básica. Ya. Me faltan 2 cursos, por ejemplo. Hasta ahí llegué, hasta ahí era la enseñanza, porque después empezaba uno era primero medio, segundo medio, ¿cierto? Y yo eso Claro. no lo hice, Ujú. ¿ya? Entonces siempre estaba esa inquietud en mí, en buscar, aprender más, ir aprendiendo. He aprendido de todo, en realidad. Lo primero que empecé, por ejemplo, ya cuando me casé, tuve mis hijos, ¿cierto? Yo tenía 2 hijos ahí en ese entonces y empecé a cómo hacerle su ropita a los niños, porque no había mucho presupuesto como para andar comprando ropita, ¿cierto? Ya. Entonces uno le buscaba ahí, hacía, en fin. Para confeccionar la ropa, usted misma. Sí, Ujú. habían Ya. cursos de una institución que no me recuerdo, porque eso fue cuando tenía como 17 años, ¿ya? De empezar a confeccionarle su ropa a mis niños y no tener que andar comprándole, Ujú. Claro, por supuesto. para ir el presupuesto, hacerlo más largo. Sí, me gustaría detenerme en un punto que usted señaló, que, bueno,
Lamentablemente es una realidad que muchas personas mayores, sobre todo cuando eran jóvenes, no terminaban su Estudio. estudio, ni siquiera la enseñanza básica, porque Sí. bueno, por lo difícil que era en esos tiempos la vida, lo costosa y que, bueno, en algunos casos se tenían que poner a trabajar muy jóvenes. Pero me llama mucho la atención y fue algo que también hablamos detrás de cámara Ujú. y que fue a usted nunca le ha gustado no aprender y de hecho anda con un cuadernito en donde usted cosa que aprende lo va anotando No. para después profundizarlo. Es muy interesante Ujú. y me llamó mucho la atención también de usted y de una persona mayor que le guste mucho aprender cosas día a día. Sí, sí. Y Claro. por lo mismo aprendí varios oficios. Cursos que los tomaba. E incluso aprendí, tengo un curso también que aprendí siempre pensando en mi vejez, ¿ya? Ujú. Siempre en mi vejez, siempre así, que era tomé ese curso, era como de enfermería, ¿ya? Cómo atender a un adulto mayor pero postrado. Siempre hice y aprendí bastante, pero ese curso lo había mandado, por ejemplo, a hacerlo el alcalde, ¿lo puedo nombrarlo, no? No, pero puede nombrar lo Sí, que por usted supuesto quiera. que sí. El alcalde de o sea, no de Peñalolén, sino que de Estación Central. Ujú. En ese entonces era el AFUM. Ujú. Ya. Y incluso tengo hasta foto cuando me gradué, pero tuve un problema ahí porque yo no había, por mínimo tenía que tener, que nadie me preguntó en ese entonces, que tenía que tener cuarto medio. Ya. Y yo no había llegado ni siquiera a Ujú. la básica. Claro. Entonces, o sea, no había terminado la básica, pero sí sé leer perfectamente, sé Ujú. escribir Claro. perfectamente, porque en el internado donde yo estaba era como más, por lo que yo después vi en mis hijos, eran como muy avanzados. Yo había pasado materias en sexto, quinto, qué sé yo, lo que ellos estaban como recién diciendo que ya estaban en, ¿En cursos en la superiores? enseñanza, claro, Claro. Ujú. sí. Y yo ya lo había pasado eso. Entonces, eh, no estaba tan ignorante que digamos, Claro. ¿cierto? ¿Pero eso le impidió tener el título, que el diploma? ¿Eso lo Claro, complicó? sí, Ya. porque él lo había mandado ese curso a hacerlo para que, por ejemplo, los pacientes que estaban en el hospital del trabajador, Ujú. uno la iban a mandar a uno para que lo cuidara en su casa. Y uno iba a estar en contacto con los médicos, le iban a pasar un teléfono, en fin, era bien avanzado la idea que él tenía. Entonces yo lo tomé, pero aprendí, incluso fui la La mejor evaluada, mire, con la profesora, qué pero bueno. quedé en el camino porque no Se- tenía cuarto medio. Claro. No se pudo Pero titular, no se siempre pudo ir. fui avanzando, buscando. Y eso que yo aprendí de enfermería y de cuidar, como incluso bañarlo a la persona, cómo atender a la persona en postrada, me gradué, digo yo, con mi esposo, porque él quedó postrado. Yo tuve que hacer todo y aprendí. O sea, Cuidadora. eso fue muchos años atrás, cuando era más joven, cuando aprendí. Y esto hace como 7 años atrás que mi marido estaba postrado, pero yo ahí, todo mi conocimiento que yo ya lo tenía, Lo aplico. lo apliqué ahí. Mire. Para bañarlo, postrado, cómo tenía que darle su medicina, todo. Y me sirvió mucho. Incluso los doctores le preguntaban que cómo se fue recuperando tan rápido. Aparte que yo apliqué mis cosas naturales también con él. Aparte de nunca dejé de que tomara su medicina, ¿ya? La medicina que él le daban,
yo se la daba y lo completaba con lo otro que yo sabía, remedio como para... Remedios naturales. Claro, y los médicos le preguntaban cómo se recuperó tan rápido. Ya. Y mi hijo me dice, yo estoy segura, mamá, que tú lo... En ese sentido le iba a preguntar si le ha interesado en algún momento retomar, porque ahora existe la posibilidad de terminar en el fondo la enseñanza ya con educación en programas para adultos. ¿Le ha interesado? ¿Conoce? Porque le podemos ayudar a indagar respecto a eso para poder que completar en el fondo. ¿O ya para usted no es una asignatura pendiente en su vida? No, No, tuve la oportunidad Ujú. cuando tenía como 50 años, Ujú. pero pensándolo bien, dije Ujú. yo, no, No. ya a esta altura dije yo, Ajá. no, sigo nomás adelante. Claro. No, pero nunca es tarde, eso es la invitación que en el Sí, fondo hacemos. Nunca es tarde y se puede incluso, no hay un límite de edad para esto, para poder en el fondo Claro. terminar en estos cursos que a veces nos vienen desde el Ministerio de Educación a ofrecer acá a los municipios para ayudarlos Claro. a concluir sus estudios. otra vez volver con cuadernos. Bueno, yo ando, sí, Pero a Usted usted anda le con un gusta cuadernito. aprender, le gusta claro, aprender. Sí, pues. sí, y yo tenía muy mala, o sea, escribía así como bien, ¿Mala ortografía? y tanto escribir receta y cosas, ahora me ven mi cuaderno y, tiene bonita letra, me dicen, claro, aprendí Claro. tanto Sí, por ya la la práctica. mano en la Práctica. práctica, sí, Por supuesto. sí, Sí, pues. Oiga, señora Arieta, cuéntenos un poco respecto a la medicina natural, a lo que venimos a conversar. ya, ¿Cómo comenzó su interés por ahí, por la medicina natural? ya, ahí un poquito, bueno, es todo para mí, mi beneficio mío. Resulta que a mí me dio psoriasis en los pies, Ujú. ¿ya? ¿Ya? Se me reventaron mis pies y nadie sabía. O sea, nadie sabía en cuanto a los doctores. A eso me refiero, porque no daban con porque era como primera vez que qué pasó ahí con mis talones, se reventaron, no podía caminar, caminaba con las manos y con los pies para poder caminar. Fue muy terrible para mí. Y no encontrar qué era, y yo tampoco sabía qué era. Nadie sabía que era psoriasis, porque me decían otra cosa, hacían junte médico, me mandaban a hacer crema, pero nada funcionaba. El cuerpo se me empezó a manchar todo así, manchita, mancha, todo el cuerpo. Ujú. Y nadie sabía qué es lo que era. Entonces yo en ese entonces no era, ¿cómo se llama? La medicina Natural. natural. Pero había un día caminando, me acuerdo, apenas podía caminar, por supuesto, y agobiada, que estaba con mi cabeza ahí pensando pero siempre que tiene que haber algo. Y en un kiosco, me acuerdo, en realidad ese diario fue el que me cambió. Ujú. ¿Ya? Había un diario, decía, y veo el título. Deshágase, mejórese de la psoriasis. Psoriasis, qué raro. Todavía nadie sabía que era psoriasis. Así que yo tampoco Ya. sabía que era psoriasis. Pero ya la tenía ya. Claro, la Ah, tenía sí, en mis talones. Sí, fue en mi... ¿Ya? Ya. Empecé yo y seguí de largo, en realidad. Y después, como a media cuadra, me devuelvo. Ajá, ya, la dejo pensando. Claro. Y compré el diario. Era como que alguien, como siempre digo yo, tengo un viejo chico aquí en mi oreja, en mis oídos, que me dice las cosas ¿Ya? como... Su Pepe Grillo en el fondo es su propia voz. Entonces Escucha me devolví y compré el diario. Y empecé, y me llamó mucho la atención. Y la verdad es que me devoré el diario, con todo lo que salía ahí. Y ahí eran puras cosas naturales, naturales, para esto, para lo otro. Y empecé yo a leerlo y a comprarlo, porque es mensualmente que se compraba ese diario. Y eso, la verdad es que, a ver, para ordenarme un poco, cómo fue
una prima mía que vivíamos en ella vive allá en Coquimbo, porque allá me dio, po, en Coquimbo. Se me reventó Bien. claro, entonces tampoco nadie sabía, esto me decía, ¿cuánto se llama? Tiene que verlo un doctor no es un doctor de la piel, ¿cómo Dermatólogo. se llama? Dermatólogo. El dermatólogo. Claro. Y me dijo, aquí en Serena, me dijo, hay un dermatólogo, pero una eminencia, así se dice, ¿verdad? Eminencia, claro, Eminencia, una ya, eminencia. porque Ya. a mí las palabras a veces se me... Sí, a todos nos Ya. pasa. Y me dice, muy famoso, me dijo, y él, pero da justo en el clavo. Pero como era tan famoso, se le llenaba no tenía las horas justo para cuando uno las pedía, sino que daba. Me acuerdo que eso fue en enero que mi prima fuimos a ver para pedir hora a ese médico y no había. Y justo me dieron hora para el día junio. Ya. Ahí entonces ella se preocupó de llamarme. Ya vente, y tuve que viajar rapidito porque como yo estaba de vacaciones por allá y después me tuve que volver a Santiago, ¿cierto? Entonces me llamó y fui ahí y me dijo, a ver chiquilla, siéntate ahí, me dijo, en la camilla. Me vio, no, me dijo, ¿sabes lo que es esto? Eso es psoriasis, me dijo. ¿Y sabes por qué te dio eso, me dijo? Porque algo te pasó en tu sistema inmune. Y ahí comenzó mi lucha por las cosas naturales, a investigar más el sistema inmune, Claro, porque en el fondo la psoriasis le dio por por debilitarse por las defensas de su cuerpo y eso llevó a concretar esa enfermedad. Claro. Entonces era más general que... Claro, y de ahí yo empecé bueno, el doctor me dio una serie de... me tomó unos exámenes y cosas, ya. Yo tengo, y ahí se descubrió también que yo tenía un estrés crónico Ya. por situaciones que no lo voy a contar ahora. No, bueno. Y tenía también ansiedad. Ya. Entonces tenía todo lo... Y eso brotaba en su cuerpo finalmente. Por supuesto, eso era lo que me estaba saliendo todo para afuera y lo peor de que eso ataca a las partes más débiles que uno tiene, que fueron mis pies. Ya. Mire. Así que... Ahí empieza su interés por la medicina. Por la medicina, pero uno no hace el cambio como... claro, lo toma un poco y después vuelve a caer Es un proceso. El proceso, y es largo. No es como de un día para otro decir uno ya tendría que tener muy, como le dijera, a ver, muy fuerza de voluntad. Mucha como para decir yo ya mañana dejo todo lo mundano, no, lo mundano, no. Dejar todo lo que yo siempre estaba acostumbrada, por ejemplo, a comer cosas que no me estaba haciendo bien a mi cuerpo. Y empezar con lo natural. Con lo natural me y lo costó sano. mucho, me costaba, volví a caer, y así, hasta que ya empecé a tomar un poco más de conciencia que eso era para el bien mío. Qué interesante. Oiga, señora Orieta, ¿y qué cosa usted pudo desarrollar ya cuando usted ya estaba de lleno en esto de la medicina natural? ¿Qué tipo de producto logró generar, digamos, y para qué y con qué se trataba? Ya. Bueno, para mi psoriasis yo la tengo ya controlada, Ya. gracias a Dios. Ya estoy atenta
porque en este tiempo da la psoriasis. Ya. Es increíble. ¿En invierno? No, digamos? en invierno. Ya. Yo tengo que estar pendiente de mis pies, porque tengo los surcos, me quedaron todos los surcos y de repente empiezan A brotar. claro, como a arderme, Ya. como que se me van a abrir de nuevo esos mismos surcos. Ujú. Entonces tengo que estar pendiente de... Claro. ¿Y usted usa cremitas para Sí, eso? bueno, ahora yo misma me hago mis cremas Ujú. para mis pies, y que ese mismo sirve como desodorante, porque yo no uso desodorante. Usa Ya. Yo, Dime. yo uso solo las cremas que yo hago. Ujú. Ya. Entonces, son años ya. Ujú. Ya. Oiga, ¿y con qué hace estas cremitas, si es que se puede saber, o qué producto usa? ¿Se ocupa Claro. alguna ¿Qué planta plantas, claro, qué plantas utiliza? o algún producto natural? Sí, uso mucho la caléndula, Ujú. Ya. porque la caléndula es muy buena para la psoriasis. Ujú. Y para las alergias, para todas esas cosas, sirve la caléndula, es muy bueno. Eh, para hacer, por ejemplo, yo hago mis cremas, uso la vaselina para hacer mis cremas. Ujú. Ya. Y como le digo, la caléndula, pero a eso le he hecho unas gotitas también naturales. Ujú. Bueno, eso se compra, las Ya. gotitas. Ujú. Pero también aprendí a hacer aceite esencial de cada planta, Ujú. ¿ya? Eh, Así que eso. Mire, interesante. Yo conozco, bueno, yo tengo una tía abuela, que es, bueno, hermana de mi abuela, que ella también genera aceites ¿Ya? que son para, bueno, para relajación y para controlar algunos dolores, Sí. ¿ya? Y ella ocupa la cannabis, Ya. ¿ya? Ella hace aceite canábico y bueno, yo nunca he ocupado, lamentablemente, me gustaría saber porque a mí me interesa mucho la medicina natural. La verdad es que yo en lo que confío de la medicina natural es que si me va a hacer bien, va a ser súper positivo, pero Ujú. no creo que de alguna forma vaya a tener un efecto negativo. ¿Me entiendes? Es difícil pensar que hay algo natural que vaya a actuar de forma negativa en el cuerpo. Claro. Probablemente no me vaya a sanar lo que quiero, pero mal no me va a hacer, porque es natural. ¿Me entiendes? Esa es la visión que tengo de la Igual medicina. quisiera puntualizar que si se interactúan, la medicina, las hierbas, ¿cierto? Las plantas tienen principios activos, Claro. que de hecho la industria farmacéutica finalmente construye su medicina en base a los principios activos de muchas de plantas medicinales, y a veces cuando esos principios activos en las plantas se mezclan o se consumen, igual pueden no tener efectos secundarios de la misma manera que un fármaco, pero sí, por ejemplo, debilitar el buen uso o el buen accionar de una determinada principio activo de una medicina. Si se mezcla con otra en el fondo, está bastante en la psicología, por ejemplo, el exceso de uso de hierba de San Juan en exceso tiene un síndrome que afecta justamente para personas que tienen depresión, porque si eh, tiene efectos casi como en el grande exceso, estoy hablando, como si fuese un antidepresivo. ¿Ya? Entonces, si se consume en exceso, ha pasado que genera un síndrome que finalmente afecta al organismo, ¿ya? Y la persona no se recupera. Entonces, hay que siempre con precaución evitar a veces también con el tema del alcohol, porque a veces hay muchas que también me dicen que se mezclan con el alcohol, pero que el alcohol de por sí, el fondo, al mezclarse, también puede acelerar o aumentar los principios activos. Entonces, hay que tener cierta precaución. Claro. Claramente van a tener menos efectos secundarios, menos malestar y van a generar mucho más alivio, pero también pueden generar alivio, pero bien, como digo, es importante ver con precaución y hacer lo que hace en el fondo la señora Orieta, que es investigar con respecto a las propiedades, ¿ya? Investigar con respecto a las plantas, investigar Claro. para poder tener mayor claridad a la hora de hacer su uso. Precisamente, sí, Sí. pues, sí, porque, bueno, para complementar, quizás no nos va a hacer mal algo que pueda ser natural, pero claro, si ignoramos
cuánto tenemos que suministrarnos o las combinaciones, las mezclas que vamos a hacer con ciertas plantas o ciertas hierbas, claro, podemos tener efectos adversos, digamos. Hablando de esto, señora Orieta, ¿usted nos podría quizá contar alguna experiencia o alguna particularidad respecto a algún producto medicinal que usted conozca o haya desarrollado y que quizás, claro, haya tenido hay que tener más cuidadito con esto o haya tenido un efecto negativo? ¿Tiene algo que quizás no le haya hecho tan bien? ¿Alguna particularidad? Es que casi todo me hizo bien, pues. Ya. Es que yo, por Sí, también ejemplo, puede ser. claro, Ujú. eh, bueno, es que específico, por ejemplo, si yo, a ver, voy a dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo a veces estaba con el pecho apretado, muy resfriada, entonces me hago un remedio, un jarabe natural, pero eso es todo a base de, por ejemplo, lo hago, a ver, en la noche lo dejo ya, lo hago con cebolla, ajo, jengibre, miel y limón. Y dejo todo eso ahí en la noche. Y al otro día ya está todo como hecho juguito, digo yo, ¿ya? Y lo cuelo y y me tomo ese como un jarabe. Ese brebaje. Es muy, ni siquiera se siente mucho, bueno, yo ya estoy acostumbrada en realidad. Claro. De primera lo sentí como un poquito fuerte porque por el ajo, El jengibre. sí, porque el ajo al estar así como macerado ya, va botando su lisina ya, que es ay, ¿cómo es? Componente que tiene principal el ajo. Justo, Sí, eso, claro. es que a Ujú. mí yo sé problema. lo que Sí, uso, sí, pero sí. no No se lo sé preocupe. bien explicar a veces. No se preocupe, le ayudamos. Claro, Pero esas cosas, y entonces es como muy fuerte de Ujú. repente. Pero ya tanto hacerlo, yo ahora ya casi no lo siento. Ujú. Y me tomo ese jarabe y resulta que se me empieza de ligerito a quitar. Ya. Ujú. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi organismo. Conoce la solución. Claro, Y usted también conoce lo que le hace bien a su cuerpo. claro, por supuesto, yo no voy a tomarme una cosa que yo sé que me va a hacer mal en vez de Ujú. hacerme Claro, bien. claro. Entonces, por eso uso mucho la medicina natural. Sí. Porque le ha ido conociendo, conoce el secreto de cada cosa De y cada cosa, la justa medida. Que eso es así la es. invitación, a conocer, ¿cierto? A investigar. Claro, claro, Y también a conocerse, así porque es, claro, no todos nos va a hacer lo mismo a todos los cuerpos, todos claro. tenemos organismos distintos, Ujú. reacciones distintas, claro. Claro, por Ujú. ejemplo, a veces me dicen, alguna vecina o conocido me dice, toma aspirina. Ya yo la aspirina la reemplazo Ujú. por la corteza del sauce blanco, Ujú. que de eso hacen la aspirina. Ujú. Ya. O sea, eso yo lo he investigado. O sea, Claro. entonces, como yo sé que eso lo hicieron de eso, entonces yo no, pues digo, la aspirina se me puede acelerar el corazón, a lo mejor me va a hacer esto, ya mejor prefiero tomar la corteza un poquito, lo hago como una agüita, ¿cierto? Y me la tomo. Lo prepara como una infusión, en el fondo lo Y calienta. infusión. No, nunca se puede escuchar esto que no hay que esté hirviendo, no, sino que esté No. tibio, que esté Claro. con la justa medida, porque si no se dañan las propiedades Así de la es. planta. El punto Sí. de ebullición Sí, puede así afectar. es. No, Claro. uno espera que el agua, ¿cierto?, esté Ujú. hervida y ya cuando está hervida, después ya y le Y echa Ujú. la medicina ahí que uno Ya, que va a hacer. bueno. Oiga, señora Orieta, para ir con la siguiente pregunta, usted nos comentaba que conoce la Fundación Daya.
Sí. Ya he escuchado hablar, todos hemos escuchado hablar de la Fundación Daya. Y para que no, quienes no han escuchado, Nicolás, ¿podrías comentarnos un poquito? Bueno, es una fundación presidida, ¿cierto?, por la diputada Ana María Gasmuri, en la cual se dedica al uso medicinal, al estudio y a la difusión en el fondo, a nivel tanto científico del uso medicinal del cannabis, ¿ya? De las propiedades asociadas a todo lo que en el fondo puede, ¿cómo se llama?, surgir a raíz del cannabis, del aceite y otro tipo de preparaciones que también puede surgir y que alivian sobre todo enfermedades reumatoides, malestar diverso en el fondo, que ha sido como tratamientos para enfermedades sobre todo paliativas para el dolor, principalmente a través Así de es. ungüentos, cremas. Ujú. Esa es el fondo lo que realiza la fundación. Claro, y usted tuvo un acercamiento Con la con- María Gausmuri, sí. Claro. Sí, conversé con ella, pero yo me acerqué más a ella, fue por otro también, a ver si me decía, me invitaba a mí me habría gustado, pero enormemente, haber participado ahí En la fundación. en la fundación. Ujú, O sea, fue casi más, pero no se lo dije directo, no fui ujú, directa, o sea, Ana María, yo quiero que me... No, no Ya. fue así. Entonces yo, como yo hacía ya esas cosas, entonces quería su aprobación. ujú, Ya. Y ella me lo aprobó. ujú, E incluso hay otra cosa más. A ver, muchas personas, a lo mejor va a ser feo lo que va a decir, eh, este producto, al hacerlo, se están como enriqueciendo ya, o sea, vendiéndolo mucho más caro. Y yo lo vendía muy barato, entonces le expliqué por qué a la Ana María. Le dije, porque yo no me quiero enriquecer con esto. ujú, Yo lo estoy haciendo para ayudar a la gente. Ujú. Y nada más, no es para... Y ella lo encontró, pero muy, muy bien. Me dijo, no, está muy bien, señora Orieta. Me dijo, usted está haciendo algo consciente ujú, con el dolor ajeno, ujú, ayudando a las personas, no que sacarle la No plata, lucrar. no lucrar. A esa era la palabra que me ujú, faltaba, No lucrar. no lucrar. ujú, Y, y fue así, pues si ujú. yo no... Muy bien. Sí, la Sí, verdad es que en el comercio los aceites de cannabis todos Muy caro. son caros, sí, son así de es. alto costo, sí, sí. Eso es verdad. Sí, mire, y qué bueno ver como en sus palabras y en lo que pudo hablar con esta persona que es tan importante para la fundación, Ujú. eh, ver su intención de hacer este tipo de cosas de medicina natural, de ocupar la cannabis como está legalizada en nuestro país, que es a manera de medicinal, precisamente. Claro. Ujú, Eh, eh, bueno, a mí me alegra mucho que ese sea su opinión. Yo también opino muy parecido a Ana María, y agradezco que hayan personas así también como usted, que vean las cosas, las hagan más por ayudar a la gente Ayudarla, que sí, por sacar algún provecho de esto. ¿Mm? así es. Y bueno, señora Orieta, ya llegando, ya concluyendo ya nuestro programa, ya una conversación muy entretenida, quisiera preguntarle si le gustaría dejarle un mensaje a nuestra audiencia. eh, Esa es su camarita, la que tenemos ahí, ujú, la cámara toda suya. A ver, la medicina, yo lo que le recomendaría a las personas, que ojalá buscaran alternativa también, porque la verdad es que uno lo pasa mal con las enfermedades que vienen y no se puede mejorar. eh, y la medicina natural la va a aliviar, la va por lo menos aliviarla, tal como estoy diciendo, porque eh, se puede. Se puede mejorar un poquito. Bueno, yo soy la persona viviente, Sí, es la prueba. la la prueba. prueba viviente Ujú, yo con 74 años, que ya estoy a punto de cumplirlo, ujú, eh, me he sentido regia. No voy a decir yo que no me han dado enfermedades, pero he salido de todo eso con mi medicina natural. Eh,
Bueno, muchas gracias, señora Orieta. Nicolás, palabras al cierre. Que invitó a las personas que busquen justamente complementar su tratamiento, al que quiere reemplazar una decisión personal absolutamente de personas adultas, pero también a complementar, a conocer las propiedades, a conocer todo que, por ejemplo, mucho de lo que hoy en día es la medicina de los pueblos originarios. Desde ahí también hago una invitación a que si quieren conocer también al respecto, se acerquen al Centro de Parque Ceremonial, donde también a veces hay cursos o hay charla o está una persona los días fin de semana, no es más que en este momento siempre se me olvida el nombre, su jefe parece, perdón en el fondo porque si no me he pronunciado bien el nombre, pero hay personas que conocen a través de la medicina, de las plantas propias de la medicina mapuche, que puedan conocer y que los invitar a conocer, sobre todo a conocer, a sacar los prejuicios, a conocer el que quiera complementarlo, el que quiera reemplazar, es de una decisión siempre informada y siempre de personas adultas, es solamente eso. Sí. Y bueno, por mi parte, agradecerle, señora Orieta, por tomarse el tiempo de venir a conversar con nosotros y tener este capítulo que yo creo que va a ser muy fructífero para las personas que nos puedan ver. Por mi parte, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como UPM-Penalolén, y en YouTube y en Spotify, en donde subimos todos nuestros capítulos cada día jueves. Nos pueden buscar en nuestro canal como Diversidades en ambas plataformas. Y bueno, vamos concluyendo ya con este capítulo, con esta nueva entrega de nuestro podcast Diversidades. Nos vemos el próximo jueves con una nueva invitada y bueno, hasta entonces, que esté muy bien.